Quiero hacer un poquito de resumen muy cortito. Recuerden que en Malaquías 1, Dios acusa al pueblo de deshonrarlo, ¿cierto? De ofrecerle animales de mala calidad, ciegos, cojos. En Malaquías 2, ¿se acuerdan que lo vimos hace unas semanas? Dios revela la razón por la que no ha escuchado sus oraciones. ¿Cuál era? Por la infidelidad, ¿ya? Qué importante, vamos viendo cosas a la luz de la palabra de Dios. Por la deslealtad Dios le hizo saber que ellos entonces no escuchaban sus oraciones. Pero recuerden que veníamos viendo la semana pasada que el pueblo de Dios, incluidos los sacerdotes, tenían una arrogancia tal que ponían en juicio, en tela de juicio, a Dios, ¿no? Y eso es lo tremendo. Entonces, por eso el versículo termina, ¿en qué hemos de volvernos? Imagínense que el Señor nos estuviera diciendo en esta noche, ustedes tienen que volverse a mí. Y nosotros, muy arrogantemente, igual que el pueblo de tiempo, decimos, Señor, ¿y en qué tengo que volverme yo a ti? ¿No? Cuando hay muchas cosas a las que nosotros necesitamos volvernos. Entonces dice, porque Jehová, yo Jehová, no cambio. Dice, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Lo mismo que dice en Lamentaciones. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado a mis leyes y no las guardasteis. Mira lo que dice acá. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿No tenemos esa actitud? ¿Y en qué me tengo que volver? Como que uno piensa que está en todo bien, ¿no? Pero es por el engaño del corazón. Entonces, el mismo problema del pueblo de Israel es el mismo problema de la iglesia hoy, ¿no? Que el pueblo y nosotros, sin darnos cuenta, nos vamos alejando del Señor. Y tenemos que ponerle mucho ojo a eso. Sin querer, sin darnos cuenta, sin ser conscientes, nos alejamos del Señor, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que Dios en el Antiguo Testamento invitaba constantemente a su pueblo a volverse a Él. Dios invita constantemente a su pueblo a arrepentirse. Pero no porque Dios quiera avergonzarnos, eso es algo que tenemos que entender del carácter de Dios. Dios no nos llama a arrepentirnos por avergonzarnos, sino porque Dios quiere siempre renovarnos, restaurarnos. ¿Se entiende? Dios no lo hace por generarnos vergüenza, siempre nos llama a arrepentirnos por nuestra bendición. Entonces, Dios le responde, como en todas las otras cosas, cuando Dios le respondió, ¿saben por qué quieren saber por qué yo no lo escucho? Porque ustedes han sido desleales conmigo, porque ustedes son un pueblo infiel. Y entonces nos damos cuenta en esta pregunta, ¿en qué hemos de volvernos? El Señor le responde. El Señor le responde, miren lo que dice, y dice, ¿robará el hombre a Dios? Ellos le estaban preguntando en qué tenemos que volvernos. Recuerden lo del capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3. Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hoy día hay mucha confusión en cuanto a estas enseñanzas. Mucha confusión, ¿sí? Y aún en muchas iglesias cristianas, y aún, digo, para no hacerlo del fariseo, y aún en mi corazón, creo que hace unos años también lo entendía mal. Hoy día lo entiendo mucho mejor y sé que esta palabra nos va a traer mucha claridad. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. El pueblo, ¿cierto?, cuestiona a Dios. ¿En qué te hemos robado, Señor? Y el Señor le dice, en los diezmos y en las ofrendas. Y aquí es tremendo porque Dios les anuncia las consecuencias. Con maldición están malditos porque ustedes, la nación entera, me están robando. Entonces es importante entender esto porque era un pecado generalizado, ¿ya? El otro pecado Dios se lo decía a los sacerdotes y a algunos del pueblo. Este pecado de haberle robado al Señor era un pecado generalizado a todo el pueblo. Todo el pueblo le estaba robando al Señor. Entonces, anunciada la maldición, recuerden que esto hay que lo vamos a llevar al Nuevo Testamento, por eso que esto va a ser, por favor, ponga mucha atención, ¿ya? Porque esto tenemos que llevarlo al Nuevo Testamento y tener una visión muy clara y bíblica de lo que esto realmente significa. Y tenemos que botar los mitos hacia un lado y hacia el otro, por honrar la palabra de Dios. El Señor, después de esto, les da la respuesta. Y es que viene el versículo tan conocido, ¿cierto? Que ustedes lo pueden alfolí, que dice, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Usted se puede asustar porque dice, chuta, el pueblo estaba robando y el Señor le dice, ustedes van a ser malditos. ¿Pero eso nos aplica a nosotros? Pero con seguridad, por favor. Ya les he enseñado que si nosotros estamos en Cristo,
no puede haber ninguna maldición, ¿ya? Que tenemos que decir la verdad para los dos lados. Por eso es que es tan importante esto. No hay maldición, pero ya les voy a explicar todo. ¿Por qué es curioso esto? Porque este es el único pasaje, por lo menos que yo conozco, donde Dios literalmente les dice al pueblo, pónganme a prueba. Generalmente un profesor pone a prueba a los alumnos, ¿cierto? Pero acá al revés, el mismo Dios está diciendo, yo me pongo a prueba, pruébenme en esto. Si ustedes encuentran otro, yo no lo sé. Pero es el único versículo que yo conozco donde el mismo Dios dice, pruébenme en esto. Que nosotros tenemos que probar a Dios si Él es Dios. Pero el mismo Dios dice, pruébenme en esto, ¿no? Entonces, obviamente nosotros no estamos bajo el pacto del Antiguo Testamento, ¿se entiende? ¿Sobre qué pacto estamos nosotros? Sobre el Nuevo, ¿ya? Recuerden lo que dice el apóstol Pablo. El Antiguo Testamento es el pacto de la ley y la letra mata. O sea, esa ley produce muerte, no se puede cumplir. Pero la ley el pacto del Espíritu da vida, ¿ya? Súper importante hacer esto en esta construcción. Nosotros no estamos bajo el Antiguo Pacto, estamos bajo el Nuevo, ¿ya? Pero sí, en este pasaje y en esta enseñanza sí hay principios que son aplicables al Nuevo Testamento. Entre ellos lo que le decimos a los niños, ¿cierto? Sí es verdad que nuestra obediencia trae bendición, ¿no? Eso se cumple como principio en el Nuevo Testamento. Y que nuestra desobediencia tiene consecuencias, ¿sí? Eso está plenamente vigente. Entonces nos damos cuenta que el pasaje de Malaquías 3, aquí me toca ponerme al medio, chiquillos, ¿no? Al medio, para ni un lado. El pasaje de Malaquías 3, 10, 12, acerca de esto de los diezmos y las ofrendas, y lo que el Señor dice que le estaba robando, ha sido mal usado desde todos los ámbitos, lamentablemente. De allá y de acá ha sido mal usado, tergiversado, mal explicado, mal interpretado y mal aplicado. Por eso que Dios nos dé luz en esta noche, porque nosotros nos damos cuenta que una de las cosas que en nuestros tiempos está proliferando es la teología de la prosperidad, y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque la teología del prosperidad dice, bueno, yo no soy de esa teología, pero en nuestros pensamientos tenemos de eso. A veces pensamos que tenemos que dar porque Dios está obligado a devolvernos, y eso no es bíblico. Dios no está obligado absolutamente a nada, ¿sí? Cuidado cuando nosotros tomamos el principio de la ley de la siembra y la cosecha y lo hacemos ley enfática para desafiar a Dios. Dios no está obligado a nada. ¿Entendemos eso, cierto? Y entonces, ¿por qué yo quiero darle lo mejor a Dios? ¿Por qué quiero darle mi tiempo, mi vida? Porque yo amo al Señor. Esa es una ley de la prosperidad. Cuando digo, demos al Señor, porque Dios nos tiene que retornar de vuelta, estaría diciendo una herejía. Dios no está obligado a darnos de vuelta. Y si nosotros nos ponemos a pensar bien sinceramente a la luz de la palabra, Dios nos ha dado muchísimo más allá de lo que en toda nuestra vida nosotros pudiéramos darle a Él. ¿Sí o no? Entre eso lo más importante que Él dio la vida de su Hijo, pues nosotros no tenemos forma de devolverle, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que, quiero explicarles algo, esto para mí ha sido muy, muy hermoso. En el pasado habían 3 tipos de diezmo, Antiguo Testamento. 3 tipos de diezmo, y fíjense que los principios son más o menos los mismos, aplicando el Nuevo Testamento. En Números 18 la Biblia enseña que hay un diezmo que servía para sustentar a los levitas. Había un diezmo que era para sustentar a los levitas, aquellos que estaban dedicados a la obra de Dios. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, no le quiero echar estos 2 versículos porque íbamos a estar hasta las 10, pero ha sido muy interesante, pero ustedes lo pueden buscar en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo explica que aquellos que están dedicados al Evangelio deben vivir del Evangelio, el mismo principio. Había un segundo diezmo que era ofrecido para la mantención del templo y para abastecer las celebraciones o las festividades ordenadas por Dios. Exactamente la misma aplicación. Los recursos se usan para la mantención de la iglesia, para pagar los edificios, los arriendos, todas las cosas, y la aplicación es exactamente la misma. Y miren qué interesante, había un diezmo que se ofrecía cada 3 años, y iba en busca ¿de quién? De los. ¿Se dan cuenta cómo Antiguo y Nuevo tienen los mismos principios? Nosotros no estamos bajo el Antiguo Pacto, estamos bajo el Nuevo, pero los principios son aplicativos. Por tanto, siempre las finanzas de una iglesia debieran ir para los levitas, bueno, digamos para aquellos que están, lo que dice el apóstol Pablo, dedicado al Evangelio, para mantener la iglesia, el edificio, las cosas, y tercero, ¿para quién? Para los necesitados. ¿Cómo conectamos esta verdad ahora, no? Y usted se puede preguntar cómo conectamos esto. ¿Usted sabía esto? ¿Quiénes? ¿Solamente 2 sabían esto? Por eso es que tenemos que leer mucha Biblia para entender las cosas, ¿ya? Bueno, no importa si no lo saben, yo tampoco lo sé, hace hartos años, así que no se preocupen, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir en el Antiguo Testamento? Y vamos a cerrar el Antiguo. Que Dios ordenó el diezmo y las ofrendas no para una necesidad propia de Dios. Yo quiero que salga de ustedes
Entonces, ¿qué Dios le está demandando al pueblo al llevarle a diezmar y ofrendar? La respuesta está dada en los temas anteriores, pero ¿por qué Dios llamaba al pueblo a diezmar y ofrendar? De los del Zoom, porque aquí no sale la respuesta, no está saliendo. Hijos de Dios, ¿por qué Dios nos llama a eso? ¿No lo tenemos claro? Porque Dios nos está demandando lealtad. Lo mismo en el Antiguo Testamento, Dios nos está demandando fidelidad. Nada más. ¿Usted piensa que Dios necesita algo de nosotros? No. Y entonces, ¿por qué no hacer más allá? ¿No? Porque uno dice, bueno, hay mucha gente que tiene rollos con esto y es tremendo, ¿no? El generoso jamás va a poner en duda algo, se lo digo bíblicamente, el generoso jamás cuestiona. Es así de sencillo lo que dice la Biblia. ¿Quién cuestiona? El que tiene amor al dinero, que es raíz de todos los males. El generoso jamás cuestiona algo. Pero qué bueno es hacer algo entendiendo bien lo que la Biblia enseña. Dios lo estaba demandando y lo demandó hoy día por un tema de fidelidad. Exactamente el mismo. Entonces vamos a ir al Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, aquí viene algo muy interesante que yo aprendí en la universidad y se lo quiero enseñar. Cuando usted va, por eso me hubiese encantado traer más versículos, pero no hay problema. Cuando usted va a la carta a los Corintios, el apóstol Pablo marca claramente que el nuevo pacto es superior al antiguo. Nosotros estamos en un pacto que es superior, ojo. El apóstol Pablo dice, el antiguo pacto es la ley. El antiguo pacto mata, de ahí viene el tema de la letra mata, ¿no? No que el mucho leer mata, cuidado con esas interpretaciones que no tienen nada que ver. La letra mata significa que el Antiguo Testamento es una ley que nadie puede cumplir, por tanto, era muerte. El nuevo pacto es que Cristo cumplió todo y por tanto es vida. Ya hace entender que el nuevo pacto es superior al antiguo. Y no sé si lo tengo más adelante, pero Hebreos es muy claro al hablar efectivamente y literalmente, ya lo sabemos por la Biblia, por supuesto que es superior, ¿sí? El nuevo pacto es de vida, es de espíritu. El antiguo era solamente una letra, una ley. Hebreos dice claramente que el nuevo pacto es superior al antiguo. Y aquí es donde tienen que ser votados todos los argumentos de la prosperidad y de la avaricia. Si el nuevo pacto es superior al antiguo, y en el antiguo Dios demandaba el diezmo y la ofrenda, ¿qué debería hacer el nuevo pacto? Superior. Porque Romanos nos dice que, ¿cuál es la adoración verdadera al Señor? Que entreguemos nuestras vidas, no solamente que el dinero, que el tiempo, nuestras vidas como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, nuestra forma racional de adorar a Dios. El nuevo pacto es superior en todo. Cuando Jesús dijo en el antiguo pacto, viste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué les digo yo? ¿Un nuevo pacto? Ahora ustedes van a bendecir a los que los maldicen, ¿cierto? En todo el Señor subió el pacto. Por eso es que tenemos que pensar bíblicamente. Hay gente que dice, no, es que es el antiguo pacto. No, el nuevo pacto es superior. Para nosotros el diezmo y la ofrenda debería ser el piso de lo que un cristiano debe dar. Esa es la verdad bíblica. Eso vota la teología de la prosperidad. Y vota también la teología de la avaricia. En todo es superior, en absolutamente todo. ¿Oíste que fue dicho, Antiguo Testamento, no adulterarás? Pero yo les digo, lo subió, que cualquiera que mira a una mujer para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Usted da cuenta? Todo lo que Jesús dijo, puso el Antiguo Testamento y yo se los subo. ¿Por qué? Por lo que dice Hebreos, porque el nuevo pacto es superior. Entonces aquí está el problema. Les quiero contar solamente algunas cosas del Nuevo Testamento en cuanto a la generosidad que son muy sencillas. Primero, el Nuevo Testamento nos llama a dar proporcionalmente, ojo con esto. Nuevo Testamento, esto, nos saltamos. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Yo debiera subir mi generosidad conforme he prosperado. Somos legalistas para dar, porque uno dice diezmo y todo, y nada más. No, si Dios me ha bendecido más, yo tengo que subir aún más mi generosidad. Eso es lo que el Nuevo Testamento nos está enseñando. Según haya prosperado, guardándolo, y lo hacían semanalmente. Aquí viene algo importante, es verdad lo que dice el Nuevo Testamento, y también tenemos que decirlo, porque es la verdad de Dios. Nadie tiene que dar por obligación. Es voluntariamente. Dice 2 Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Yo aquí no puedo mentirle. No puedo predicar por conveniencia, tengo que decir la verdad. Si a usted no le parece, si usted da de mala gana, yo le sugiero que mejor no dé. ¿Cierto? Pero el problema lo va a tener con el Señor. Porque Dios ama a ¿quién? Nos dice bendice. Dios ama a ¿quién? Al dador alegre. ¿Por qué yo doy? Porque amo
a Dios. ¿Se dan cuenta que tenemos que llevar todo el Evangelio? Porque alguien puede decir, pucha, vengo a la iglesia obligado. Tú tienes un problema, porque no has entendido el Evangelio. Yo no vengo a la iglesia obligado. Yo vengo a la iglesia porque miro la cruz y digo, Señor, aunque esté cansadísimo, yo te amo y vengo a la iglesia. ¿Me explico? Y a veces no tengo ganas, pero vengo por amor a ti. Eso es un mérito, ¿cierto? Una motivación bíblica. En todas las cosas yo debo hacer lo mismo, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta que hay gente que da con alegría y gente que da con tristeza? Es un cuento de cada uno. El que tiene mala gana, la Biblia dice, mejor no dé. Porque Dios ama al dador alegre, ¿sí? Siguiente. 2 más vamos a ver solamente hoy día. Nos llama a dar generosamente. Mire lo que dice la Biblia. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre, ¿qué dice ahí? Siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Una de las grandes mentiras que nosotros como cristianos creemos es que podemos ser generosos cuando nos va bien. O podemos ser generosos cuando tengamos. ¿Y eso es bíblico? Una de las mayores mentiras que yo he visto en cuanto a la generosidad es que el diablo a usted, o su corazón que es engañoso, le dice, cuando tú tengas, tienes que, pero si no tienes, no des. La Biblia no dice eso. Acompáñenme a las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además, ¿qué eran? ¿Qué eran? Muy pobres esas iglesias. Mire lo que dice la Biblia, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desborda en gran generosidad. ¿Se da cuenta? No es un argumento, lamentablemente, decir no tengo para no dar. Esa es la avaricia del corazón del creyente. Deme un ejemplo de la Biblia, por favor, más potente que ese, en los evangelios. La viuda. La viuda, ¿quién es la que tenía menos? ¿Y qué dijo el Señor? ¿Saben qué? Ustedes han dado todo súper bien, pero dan lo que les sobra. Dijo, esta viuda metió ahí en la ofrenda el sustento. Por tanto, ella fue la que más dio. Cuidado con cuando nuestra mente trata de justificar. Yo no doy al Señor porque no tengo ahora, pero más adelante cuando siento tenga extra, yo voy a dar. Eso no está en la Biblia. La iglesia de Macedonia, ojo con lo que dice ahí, no hay ninguna condición creo aquí en el ministerio, ¿o sí? Eran muy pobres. No creo que haya una persona aquí muy pobre. Y esas iglesias que eran muy pobres dieron con gran generosidad. Que se vayan cayendo los mitos, ¿cierto?, en esta noche para los dos lados, ¿no? Entonces, si somos bien honestos, muchos hijos de Dios podrían admitir, no voy a hacer la pregunta, no viene al caso, pero muchos hijos de Dios podrían admitir que dar un 10% es harto, ¿no? Como que uno dice, es harto, Señor. Bueno, algunos dicen no, bueno, gloria a Dios. Pero yo quiero que usted vaya al Evangelio con esto, ¿ya? Compare ese 10%, que para nosotros el nuevo pacto superior es la base. Esa es la diferencia. Para el Antiguo Testamento era la ley. Ellos debían cumplir con un 10% y además las ofrendas, ¿no? Diezmos y ofrenda. Para nosotros el diezmo es la base. Cuidado con eso, es la base. O sea, es como decir, esto es lo que me corresponde. El diezmo y ayudar a un pobre y, ¿cierto?, ir en ayuda al huérfano y lo que yo estoy dando. Y si estoy prosperando más para nosotros debe ser el piso. Eso es lo netamente bíblico. Pero yo quiero que aún si a usted le parece, es como mucho, ¿no? Gloria a Dios. Y una vez un cristiano me dijo, ¿sabes qué? Yo, y lo he contado en los testimonios, y empecé a diezmar el 20%. Pero cuidado cuando usted hace algo y lo enlaza con la teología de la prosperidad, ¿se entiende? Estoy dando, me doy cuenta que el Señor me está bendiciendo mucho más. Cuidado. Si Dios le está bendiciendo, porque lo que estoy enseñando es prosperidad, ¿se entiende? Da más para que tú tener. No van a escuchar eso de mi boca porque la Biblia no lo dice. Eso es teología de la prosperidad pura, ¿cierto? Lo que tú das, pacta con Dios. Pacta con Dios. Usted puede escuchar en algunos canales y radio. Pacta con Dios. Eso es satánico. O sea, ¿usted piensa que Dios es una moneda de cambio? ¿Usted piensa que Dios es algo que usted puede transar de acciones? No, hijos de Dios, cuidado con esa actitud. Por eso es que hay que predicar para los dos lados, ¿no? Ni teología de la prosperidad, pero tampoco una teología equivocada. No, yo le doy a Dios porque lo amo, ¿cierto? Y porque entiendo que soy del nuevo pacto. Pero quiero darle 20 segundos que usted piense esto, porque usted puede pensar y decir, en nuestro corazón, recuerden que es avaro, ¿sí? Nuestro corazón no es generoso.
Si nosotros nos llenamos del Señor, pero si aún usted no da el 10%, está bien, yo primero no escogí el tema, segundo no lo voy a convencer de nada. Lo que sí quiero enseñarle esto es bíblicamente para que usted lo tenga súper claro para todos los lados. La verdad. Yo quiero que usted piense en ese 10% que para nosotros es el piso, el Nuevo Testamento, y usted piense que es mucho. Yo quiero pedirle que en su corazón compare ese diezmo con lo que Dios ofrendó a su favor en la cruz del Calvario. Es nada. Ahí está la gran reflexión que queremos hacer. Por eso muchos autores dicen que cada pasaje que nosotros leemos de la Biblia tenemos que hacer una reflexión teológica. ¿Qué es lo que yo doy al lado de lo que Dios ofrendó en la cruz del Calvario a mi favor? Y entonces, ¿por qué tengo problemas para dar? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, porque soy un idólatra al dinero. Lamentablemente es así. Y si no doy tiempo, soy un idólatra a mi vida. Y así con todas las cosas. El problema siempre está en el corazón. Entonces, hijos de Dios, si nosotros pensamos, ¿cierto?, que el Señor nos ofreció un 10% por nosotros, nos dio un 20%, un 40%, un 50%, ¿cierto? El Señor entregó a su único Hijo en una cruz y ofrendó su vida para pagar toda nuestra deuda para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Que el problema no es el diezmo material que a veces nos negamos a pagarle a Dios, sino la deuda moral e infinita que nosotros jamás vamos a poder pagar, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento, lo vimos en Romanos, ¿cierto? Alguien leyó una versión tan bonita, pero no vamos a repetirlo. Pero recuerda siempre Romanos 1:2, cuando vimos el tema de la adoración. ¿Qué es la adoración? Que mi vida completa esté sometida a la voluntad. Esa es la verdadera adoración. La adoración no es que estoy cantando la canción lenta en mi casa, es parte de. La verdadera adoración es que mi vida esté sometida a su voluntad. Y esto es parte de su voluntad. Por tanto, también adoro a Dios a través de los diezmos, las ofrendas. Y más allá del piso, adoro a Dios congregándome, adoro a Dios predicando la palabra, adoro a Dios compartiendo con mis hermanos un té, adoro a Dios con los testimonios. Todo lo que hago es un culto de adoración a Dios, ¿se entiende? También lo hago con mis bienes. Entonces, algo súper importante es que nosotros pensemos en lo que dice ahora, aquí está. Porque esto no es lo que yo le estoy diciendo al aire. Hebreos dice, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto. Hay dos pactos, el antiguo pacto que es la ley y el nuevo pacto que es Cristo. Este pasaje literalmente dice que Cristo es parte de un mejor pacto, ¿cierto? Pero en toda la Biblia usted puede ver esa enseñanza, lea la carta a los Corintios, el apóstol dice, es superior el nuevo pacto. Entonces, cuando yo pongo algo en la Biblia, en la balanza, tengo que entender que el dinero no puede estar en la excepción. Si el perdonar es superior en el nuevo pacto, si el bendecir es superior en el nuevo pacto, si el adulterar es superior en el nuevo pacto, ¿qué me indica que el dinero que yo doy va a ser igual o inferior al nuevo pacto? ¿Cómo es? Superior, ¿sí? Entonces, para nosotros, realmente, todos estos temas, para sacar todos estos enredos que se provocan, ¿cierto? Y dice, pero es que eso estaba en la ley, entonces la ley de Moisés. Son típicas cosas que han pinchado el YouTube sin estudiarlas, ¿no? Yo tengo que pensar bíblicamente. Si para el Antiguo Testamento era una ley, para mí eso es el piso. Si el adulterar era la ley, para mí es el piso, porque ahora no, tengo que tener cuidado al mirar. Si el maldecir era la ley, para mí es el piso. ¿Por qué? Porque tengo que bendecir a los que me maldicen, Señor. Y así con todas las cosas de Dios. ¿Se dan cuenta que la Biblia es la misma en los principios morales y técnicos? Y aquí quiero enfatizar también algo que me corresponde decirlo con mucha responsabilidad. El diezmar no es una promesa de prosperidad material. Mucho cuidado con eso. Creo que di testimonio muchas veces en esa sintonía, ¿no? Hace años atrás. Les pido perdón. Porque eso es teología de la prosperidad, ¿cierto? Diezma porque te va a ir súper bien. Dios no está obligado a darte nada. Pero sí te puedo decir la verdad, no te preocupes de eso, ¿sabes por qué? Porque en Cristo ya somos bendecidos. Génesis. Jesús es mi bendición, no necesito estar buscando bendiciones. En la simiente de Abraham serán benditos. Estoy realmente en Cristo, ya tengo la bendición en mí. Se ha prostituido tanto el término bendición a esto y viene la bendición. Como principio general, sí, reitero, la obediencia trae bendición. Como principio general, la desobediencia trae consecuencias, sí. Pero cuidado con pensar que porque yo doy, Dios está obligado a prosperarme materialmente. Ahora, si no doy,
No esté esperando yo algún tipo de bendición. ¿Se entiende, no? Entonces, es muy importante esto, hijos de Dios, porque finalmente lo que Dios estaba demandando, tanto en el Antiguo como nosotros en el Nuevo, es el mismo principio. Dios está demandando que nosotros seamos fieles. Y díganme usted, ¿dónde nosotros demostramos realmente nuestra fidelidad? ¿Dónde nos duele? ¿Dónde siempre tenemos problemas? Es en el bolsillo. Es el mal de todo ser humano. Dios no se equivoca cuando dice que el dinero no es que sea malo. Raíz de todos los males, ¿qué es lo que es? El amor al dinero. Cuando yo, ¿cierto?, le tengo ahí, eso es lo malo. No es malo el dinero. Pero ¿se equivoca la Biblia? Miren qué potente, está diciendo raíz de todos los males. Es demasiado potente lo que dice el versículo. A Timoteo está, ¿cierto? Sí. Es el amor al dinero, ojo con lo que sigue. El cual, codiciando alguno, se extraviaron de la fe. ¿Qué hace mucha gente? Dice, no le parece cuando se habla de finanzas. Entonces me voy. Sí, lo dice la Biblia. Porque tu amor al dinero te va a hacer extraviarte de la fe. Esta es una iglesia que se hable mucho del diezmo siempre. A mí personalmente a veces no me gusta hablar porque conozco el corazón humano, conozco el mío y sé que hay gente que le molesta. Pero gloria a Dios por las series, porque no escojo yo. No escojo yo. Lo hago en orden. Lo que toca tengo que predicar, ¿no? Y lo que toca la próxima semana tengo que predicarlo. Eso es lo bueno de la serie. Pero no se trata de la serie. Aún si un pastor quisiera predicarlo, está bien. ¿Saben por qué? Por lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hay un pasaje, si alguien lo busca, que no lo tengo acá, dice, me encargué de predicarles todo el consejo de Dios. Eso debe hacer una iglesia. No puede haber un tema que yo no les haya predicado. Dios me va a zamarrear si yo hago eso. O sea, hay cosas que yo tengo que predicar que no le va a gustar a la gente y cosas que le va a gustar. Pero el apóstol Pablo dice, yo me encargué de predicarle a ustedes todo el consejo de Dios, como diciendo, no hay tema por el que yo me salté, no hay tema tabú. Me encargué de predicarles todo el consejo de Dios. Debería ser una máxima de la iglesia del Señor, una iglesia verdadera. Predicarle a la gente todo el consejo de Dios. Habla lo que es popular, lo que no es popular, todo. No quedó nada en el tintero. Eso es muy bíblico. Me encargué de predicarles todo el consejo de Dios. Entonces, hijos de Dios, volvamos al pasaje para ir terminando. Todo el reproche que Dios le hace al pueblo con respecto al diezmo tiene que ver con la demanda de Dios respecto de nuestra fidelidad. Por eso que no es una obligación. También tengo que decir la verdad. No es una obligación. ¿Sí? Están diciendo, no, es que aquí me están pidiendo por obligación. Nadie está haciendo eso. Le estamos enseñando la Biblia. Usted tiene que verlo eso con el Señor. Como en todas las cosas. No se le obliga a venir, no se le obliga a diezmar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Enseñarles que la Biblia ordena eso. Por tanto, un tema con Dios, ¿se entiende? Es un tema directamente con Dios. Entonces dice Edison, la próxima. Las palabras de ustedes... No, perdón. Si nosotros somos del nuevo pacto, que es superior al anterior como conclusión, entonces nuestro diezmo, que era la ley, más que un límite, debe ser el inicio. A la luz del nuevo pacto, nuestro diezmo debe ser el piso de nuestra generosidad. Claro, lógico. Usted vea las cartas del apóstol Pablo a las iglesias. Ahí es donde hay que ver las cosas de la iglesia. ¿Cómo funcionaban? Dice que la gente daba con liberalidad. El ejemplo de Macedonia se lo mostré, es tan solo una. Siendo muy pobres, daban con generosidad. Qué enseñanza más potente, ¿no? Y si tenemos a alguien muy pobre en el ministerio, tenemos que ayudarlo. Pero aún, la instrucción para el muy pobre es ser generoso. Qué bueno, ¿no? Entonces nos damos cuenta que, ahora sí, el siguiente, para ir terminando. ¿No hay más? ¿Cómo no hay más? ¿No hay más versículos, seguro? ¿No los pegó? Bueno, el piano entonces. Hicimos lo medular, ¿no? Pero quería terminar con el mismo pasaje. Bueno, ¿usted le tiene la Biblia ahí? Del 13 al 15 dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. O sea, a Dios le duele cuando uno dice, ¿en qué me tengo que volver, Señor? A Dios le duele eso, lo encuentra violento. Señor, ¿me tengo que volver? Sí. ¿Me tengo que arrepentir? Siempre sí. ¿Y en qué me tengo que volver yo? El Señor le dice, sus palabras han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, y seguía el pueblo, se pasaron. ¿Qué hemos hablado contra ti? O sea, el Señor ahora les dice, sus palabras son violentas y vuelven con la cuestión. ¿Y en qué nos tenemos que volver? ¿Y qué dijimos contra ti? Y uno dice, Señor, qué doloroso debe ser para el corazón de Dios
ver su pueblo hablándole de esa manera, ¿cierto? 14, el Señor les dice: además habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? 15, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. O sea, el pueblo era tremendo en su mayoría, tremendo. O sea, que uno dice: Señor, ¿este era tu pueblo? Sí, tremendo. Pero ojo con nuestra soberbia. ¿Podemos ser nosotros también así? ¿Sí? Como dice un buen amigo, siempre cuando ves algo muy fuerte y digas: qué tremendo lo que aparece ahí, ponte tú en ese lugar. Eso es lo más humilde que puedes hacer. Sí, es verdad. Señor, yo como que yo soy a veces. Pero había un grupito que era temeroso de Dios, era fiel. Y lo dice el 16. Entonces los que temían a Jehová, mira lo que dice, hablaron cada uno a su compañero, los que temían a Jehová. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Qué importante que en este tiempo nosotros seamos temerosos de Dios. Y no ahora, siempre. Nos evitaríamos cada catástrofe si fuéramos temerosos. Y qué bonito cómo termina el 17, ¿no? Y serán para mí especial tesoro. ¿Quiere ser usted un especial tesoro de Jehová? Sea temeroso de él. Dios no demanda otra cosa, Dios no está buscando perfección en nosotros, pero que seamos temerosos. No le dé para adelante, ¿sí? Con sus deseos, no le dé para adelante. Sea temeroso del Señor, sea como José. No, me está sacando hasta la ropa. No, yo no voy a pegar contra mi Señor. ¡Bum! Escapó, corrió, gloria a Dios, es un hombre temeroso. No, Señor, no. Un momento de placer yo no lo voy a poner en duda por herir tu corazón. No, arrancó. José era temeroso. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Qué era producir escuchar esto? ¿Nadie va a responder? Claro, pero ¿qué deberá producir al escuchar esto? Nos deberá producir un gozo tremendo porque es palabra de Dios. ¿Y qué nos produce? Porque el corazón es perverso. Entonces, como que hay cosas que no nos gustan de la Biblia y ahí nos damos cuenta que el corazón nos gana. ¿Qué deberá producirnos la palabra de Dios? Es palabra de mi Señor. Amén. Aleluya. Es palabra de Dios, no palabra de hombre. Y nos pasa, ¿cierto? Hay pasajes que no nos gustan. Entonces el Señor dice en Deuteronomio 30, para terminar: además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón, porque aquí está el problema, y el corazón de tus descendientes, mira la promesa hermosa, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que pareciera una ley, que para nosotros es un nuevo pacto que no hacemos por obligación, sino lo hacemos ¿por qué? Porque amamos a Dios. Esa es la motivación del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento yo tenía que obedecer una ley, pero el Nuevo Pacto es superior. ¿Por qué yo oro? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué quiero atender a alguien? ¿Por qué quiero que la gente conozca a Cristo? ¿Por qué doy? ¿Por qué? Porque amo a Dios. No debiera haber otra motivación que mueva, valga la redundancia, mi vida que esa. Y el amor es sufrido, el amor todo lo puede, ¿cierto? Antiguo Testamento, ley, muerte. Nuevo Testamento, la gracia. Y esa gracia nos debe llevar ¿a qué? A obedecer por amor a aquel que lo dio todo por nosotros. El único problema que tenemos es el corazón, avaro, escaso. ¿Saben por qué? Porque dense cuenta, esto no se trata de un tema financiero. Generalmente la gente que no da es gente escasa con su tiempo. Es gente que no está dispuesta a entregarle largo tiempo a otros. ¿Por qué? Porque está centrada en su vida. Esto es un problema global. El que es generoso con su tiempo, no vive para sí, vive para lo otro, anda preocupado de lo otro, en atender a otro, en invertir en otros. Pero el que es escaso en todos los ámbitos. Generalmente el que no da no atiende a nadie. Y tampoco se preocupa del que está enfermo de cáncer en su trabajo. Y entonces sus problemas como que crecen. ¿Por qué? Claro, porque estamos centrados en nosotros. Más primeramente buscad el reino de Dios. Preocúpate de las otras cosas. Y todas estas cosas por las que tú te preocupas serán. ¿No es más fácil vivir así? Dios tiene que circuncidar nuestro corazón. Ahí está el gran problema. Porque esta palabra, igual que muchas, debería producirnos gozo. Y a veces como que no nos gusta, ¿no? Nos complica, nos
nos pone así como incómodos, ¿no? Pero qué hermoso es conocer todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Entonces, hijos de Dios, piensen eso, no para que terminemos. Cristo es la ofrenda. Mire cómo pensó Dios en nosotros. Voy a dar una ofrenda. ¿Qué dio? La vida de su único hijo. ¿No es eso ser generoso? ¿Y por qué yo tengo que ser generoso entonces? Porque mi Dios es generoso. Vaya siempre a la cruz, si no usted se va a perder en la vida. Si usted quiere ser realmente un cristiano bíblico, una cristiana bíblica, todo lo que tiene que mover su corazón es esa bendita cruz del Calvario. Señor, doy todo por ti porque tú lo diste todo por mí. Soy generoso porque tú eres generoso. ¿Y por qué tengo que perdonar? Porque tú me perdonaste. ¿Y por qué soy comprometido? Porque tú diste todo tu compromiso a favor mío. Lo que me mueve es mirar la cruz. Entonces me salgo de la ley, ya no vivo por ley, vivo por gracia. Y esa gracia es la que me produce una obediencia, pero es una obediencia que está motivada por mi amor a Dios. La pregunta que me debo hacer siempre, la pregunta que Jesús le dijo a Pedro: ¿me amas? Ahí radica todo este problema. Hijos de Dios, Cristo es la ofrenda que puso fin a nuestras angustias, sufrimientos, insatisfacciones, tristezas, pérdidas, lágrimas, decepciones, derrotas, heridas, caídas y todo lo demás que no estaba supuesto a ser parte de la creación. Y nosotros seguiremos cuestionándonos si debemos dar. Quiero invitarle a que oremos en esta noche. Padre, muchas gracias por este tiempo. Señor, qué bueno es aún quizás en esta reunión nuestra el ministerio no da el tiempo para un estudio más profundo, pero tú sabes lo que permiten los tiempos, las cosas. Pero qué bueno es saber esto que quizás no sabíamos, Señor. Las cosas a la luz de la Biblia, cómo funcionaban las cosas en el Antiguo Testamento, cómo deben funcionar en el Nuevo. ¿Qué es lo que tú ordenaste en el Antiguo? ¿Cómo yo puedo llevar eso al Nuevo? Señor, ¿qué cosas quedaron en desuso? ¿Qué cosas siguen y permanecen? ¿Qué cosas tú aboliste, pero cuáles cosas tú reafirmaste? Y una de las cosas que nos damos cuenta en cuanto a la generosidad es que tú la subiste, Señor. Es que tú la aumentaste. Y tiene sentido porque tú eres un Dios tremendamente generoso. Yo quiero que tú pienses en tu propia vida, todo lo que Dios te ha dado, todo lo que tenemos, aun sea poco, ni siquiera lo merecemos. Tú puedes estar pensando hoy día, bueno, ha sido fruto de mi esfuerzo y mi sacrificio. Está bien, yo te pregunto, ¿quién te dio la vida? ¿Quién te dio ese cerebro? ¿Quién te dio las manos? ¿Quién te dio los pies? ¿Quién te dio la capacidad de hacer algo? ¿Quién te dio ese talento el cual tú llevas a cabo en el trabajo? Porque el hombre siempre quiere quitarle la gloria a Dios. Por tanto, todo lo que tú y yo tenemos es muchísimo más allá de lo que realmente merecemos. Él nos dio la vida, Él nos dio todas las capacidades, Él nos dio el trabajo. Su palabra dice que Él nos da el sustento. Es bueno que tú trabajes, te sacrifiques, por supuesto. Eso es lo que nos corresponde hacer. Esa es la base, el piso. Siervos inútiles somos, dice su palabra. Hacemos lo que nos corresponde. Pero vemos su bendición. Señor, gracias porque este es un tema que puede ser muy difícil en el mundo cristiano. Se ha enseñado de tantas formas equivocadas. Se ha tergiversado, se ha usado para la prosperidad. Se ha usado para conveniencias de uno u otro lado. Por eso hoy día nos paramos en el centro de tu palabra. Esto es lo que Dios dice. Esto es a la luz del Nuevo Testamento. Esto es lo que Dios demanda. Y todas las excusas sean botadas por el poder de tu palabra, Señor. Señor, que yo mire a la cruz. Que si yo me cuestiono algo en la vida de ayudar a un pobre, de dar para la iglesia, que yo mire a la cruz, Señor. Tú lo diste todo por mí. Tú lo diste todo. No escatimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte. Cristo es la ofrenda que el Padre dio por nuestros pecados. Y yo quiero ser generoso porque tú eres generoso, porque la meta de nuestra vida, hijos de Dios, es parecernos a Cristo. Todo lo demás es una consecuencia de aquello. El nuevo pacto tiene que ver con el Espíritu, formando a Cristo en nosotros. Toda la enseñanza del Nuevo Testamento tiene que ver con la vida en el Espíritu.
¿Qué hace el Espíritu de Dios? Entre muchas otras cosas, lo principal, forjar a Cristo en nuestra vida, glorificar el nombre de Cristo. Si mi Dios es perdonador, yo quiero ser perdonador. Si mi Dios es humilde, es que yo quiero ser humilde. Si mi Dios es generoso, yo quiero ser generoso. Y así con todas las cosas. Eso es lo que me mueve. Y hago las cosas porque te amo, no por obligación ni con tristeza. Porque entonces mejor no las hago, dice tu palabra. Porque tomas al que entiende, al que da con alegría, porque sabe que se goza y se deleita en obedecerte a ti. Bendito sea tu nombre, Señor. Te pido tu revelación. Señor, ¿qué tal si el mundo nos mirara en nuestro trabajo y dijera: tú eres el más avaro de este trabajo, de esta empresa? Qué triste testimonio estaríamos dando, Señor. Deberíamos ser los más generosos, los locos, los que le hacemos regalo a todo el mundo, no por gastar, porque tú puedes hacer un regalo, un detalle, pero el corazón es tan egoísta que no se le ocurre eso. Nosotros debemos ser como Dios, y su palabra dice que Dios da por gracia, no por merecimiento. ¿Qué tienes que hacer tú y yo? Dar por gracia, no por merecimiento, a los que están a tu alrededor. Eso es mostrar el carácter de Dios, es exhibir parte de su gloria. Ayúdanos, Señor, levanta un pueblo generoso. Yo me asombro al leer esto y veo un pueblo, Señor, no solo rebelde, sino, tú le dijiste infiel, pero era un pueblo soberbio, Señor. Te discutía, se ponía al nivel tuyo, te metía en juicio a ti. ¿En qué nos hemos revelado? ¿En qué nos tenemos que volver? ¿Qué cosas te hemos dicho? Yo te pido que nos libres, Señor. Yo quiero estar lejos de eso. Y quiero que este ministerio, esta iglesia, esté lejos de eso. De levantar reclamos contra ti, Señor, juicios contra ti. ¿Quiénes somos nosotros para contradecir lo que tú mandas, lo que tú ordenas? Para pensar si tú eres justo o injusto. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Dónde estábamos nosotros mientras tú estabas creando los cielos y la tierra? No tenemos idea de nada, Señor. Pero sí podemos mirar a la cruz y decir: gracias. No sé por qué me elegiste. No sé por qué miraste mi vida. No sé por qué, Señor, me miraste a mí con misericordia y me trajiste a tus caminos. Pero gracias, Señor, porque resolviste el mayor problema que yo tenía. Estaba condenado a una eternidad sin ti. No tenía forma de salir. Y por tu pura gracia hoy día puedo seguirte, puedo amarte y agradecerte la salvación. No hay problema más grande que resolver que ese. ¿Por qué nos escogiste? Pregúntale al Señor por qué te escogió, para que veas su gracia. ¿Por qué te escogió a ti? Poder escogió a otras personas, pero nos escogió a nosotros, aún sabiendo que le íbamos a ser infieles. Su presciencia, sabiendo cómo íbamos a actuar, Él nos escogió. ¿Cómo no volvernos en amor a Él después de entender tanta gracia, tanta misericordia y tanta bondad? Te alabamos en esta noche y te bendecimos, Señor.